Increíble. Millonario descubre sorprendente secreto de su ex con un bebé en el aeropuerto. El bullicioso aeropuerto de Miami vibraba con la energía de viajeros apurados y anuncios incesantes. Un hombre de 35 años, Alejandro, se encontraba en una de las salas de espera, luciendo un traje a medida que hablaba de su éxito en los negocios, pero con una soledad que lo envolvía como un velo. Su vida, repleta de lujos y triunfos, no alcanzaba a llenar el vacío que había dejado un amor que antes lo había hecho sonreír. Mientras revisaba su reloj, su mente se perdía en los números de su empresa, en las decisiones difíciles que debía enfrentar al regresar a casa. Sin embargo, todo cambió en un instante. Una figura entre la multitud llamó su atención: Valentina, su exnovia. Su corazón se detuvo un segundo mientras su mente se llenaba de recuerdos, de risas y momentos pasados en los que la felicidad parecía infinita. Pero también recordó el dolor del adiós, ese momento que lo dejó vacío. Y entonces, notó que ella no estaba sola. Un bebé de mirada curiosa se aferraba a su mano. La imagen lo golpeó como un tren. ¿Era ese niño su hijo? La idea lo turba, una marejada de emociones lo invade. Su mente acelerada grita en confusión. Con cada paso que daba hacia su puerta de embarque, la presión de su mundo empresarial pesaba sobre él como una losa. Sus colegas, siempre al acecho, representaban un círculo donde el éxito y la aprobación eran primordiales. La pregunta implícita en sus miradas era evidente: ¿qué dirán si se acerca a Valentina? ¿Y si el pequeño es, de verdad, su hijo? Un nudo en su estómago se forma mientras su respiración se hace irregular. Podría soportar el juicio, a menudo enfrentaba decisiones cruciales en la empresa, pero esta inquietud personal se sentía diferente. Era un dilema entre el amor y la ambición, una balanza donde cada lado pesaba igual de fuerte. A medida que sus recuerdos se intensificaban, la voz de su madre resonó en su mente. Siempre le hablaba acerca de las verdaderas riquezas de la vida: el amor, la familia, el perdón. En su mente, Alejandro se debatía. Tenía tanto que perder si ignoraba esa conexión pasada, pero ¿podría enfrentar a Valentina? ¿Cómo podía renunciar a un mundo que había trabajado tan duro para construir? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se apoderaba de él cuando se enfrentó a esa verdad escondida. Tenía que descubrir si Valentina y el niño eran parte de su vida, o si iba a dejar que el miedo y el juicio destruyeran todo lo que por amor pudo haber construido. Entonces, de repente, un mensaje en su teléfono lo detuvo en seco, un aviso que su empresa estaba al borde del colapso. Su corazón se hundió mientras la realidad lo golpeaba. ¿Qué legado dejaría? ¿Cómo podría construir un futuro si ni siquiera podía sostener su presente? La historia quedaba en un punto crítico y Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos: el brillo del éxito y el eco de lo que realmente importa. ¿Sucumbiría ante la presión profesional o se atrevería a arriesgarlo todo por el amor que nunca olvidó? La angustia de su elección resonaba en el aire, dejando su vida y su legado en una frágil balanza. Alejandro se detuvo en medio de la terminal, el aluvión de emociones chocando como olas en su mente. Tenía que actuar, no podía dejar que la incertidumbre lo inmovilizara. Con el pulso acelerado, caminó hacia la puerta de embarque donde Valentina había desaparecido entre la multitud. Mientras lo hacía, cada paso se convertía en un acto de confrontación personal. La idea de su hijo, si realmente era así, lo llenaba de esperanza y temor a partes iguales. La presión del trabajo pesaba sobre sus hombros, pero algo en el aire, algo tan humano y auténtico como el amor, comenzó a despertar en él un propósito más profundo. Se preguntó si había estado tan enfocado en construir su imperio que había olvidado lo que verdaderamente significaba ser feliz. La visión del pequeño, que ahora parecía llenar el hueco que dejó Valentina, lo obligó a cuestionarse: ¿podía realmente lograr un equilibrio entre estos dos mundos? Su mente se rebelaba. Era un fallo inaceptable en su modelo personal de éxito, el haber dejado que lo material opacara lo emocional. Las palabras de su madre reverberaron nuevamente, y se preguntó si había llegado la hora de enfrentar sus propios demonios. ¿Qué es lo que quería de verdad?
Una vida hecha de cifras o una vida en la que podía ser verdaderamente amado y aceptar el amor de nuevo, la ansiedad se tornaba en determinación. Se detuvo, inspirando profundamente, dejando que el aire fresco colmara sus pulmones. Esa determinación lo llevó a encaminarse hacia la salida, a la zona donde Valentina había desaparecido. Se sintió más ligero, dispuesto a enfrentar lo que vendría. La imagen del niño seguía gravitando en su pensamiento, y una ola de protección lo envolvía. Quería saber más, no solo sobre el pequeño, sino sobre Valentina, sobre su vida. Su enfoque cambió. Aunque las amenazas a su empresa se cernían como sombras, la noción de que había una familia potencial esperándolo lo llenó de energía. La idea de perder esta oportunidad por la presión de sus colegas le pareció, en ese momento, trivial en comparación con lo que podría ganar. Se dijo a sí mismo que la vida profesional no podía definirse exclusivamente por el éxito material. Al girar en la esquina, su corazón latía con fuerza. Entonces la vio. Valentina estaba sentada en una banca, con el niño en sus brazos, ambos sumidos en un tierno momento de complicidad. La imagen fue profundamente conmovedora. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ella lo reconoció y sus ojos, aunque sorprendidos, no parecían desagradarle su presencia. ¿Estaba dispuesto a cruzar esa línea? El temor al rechazo, a ser señalado por sus colegas, parecía agotarse ante la posibilidad de construir algo nuevo con lo que jamás pensó que podría rescatar. Alejandro sabía que el camino no iba a ser fácil. Profunda inseguridad se entrelazaba con sus ganas de explorarse a sí mismo, diferente a como había sido en el pasado. Tenía que ser sincero, confrontar sus emociones y ver si realmente podía ser el hombre que Valentina y el niño necesitaban. Justo antes de dar el paso final hacia ellos, su teléfono vibró de nuevo. Era una notificación, un mensaje de su director de finanzas que informaba que su competidor había lanzado un ataque hostil que podría arruinarlo todo. En lugar de desalentarse, un nuevo sentido de urgencia lo invadió. La vida no solo era trabajo, sino amor, y estaba listo para abordarlo, así como también sus responsabilidades profesionales. Fue ahora o nunca. Alejandro respiró hondo, preparándose mentalmente mientras su mente barría el ecosistema emocional que había estado ignorando. Su siguiente decisión podría cambiarlo todo, no solo para él, sino para Valentina y el niño. Podría realmente arriesgarlo todo. El ángulo de su vida profesional se redefinía al tiempo que daba el paso hacia su pasado. Estaba a punto de descubrir no solo el secreto que rodeaba a Valentina, sino también la verdad oculta sobre su propio corazón. Al acercarse, un nuevo desafío se alzaba, casi inevitable: las palabras de Valentina. Podrían alterar el rumbo de su vida, pero en ese mismo instante, la presión empresarial seguía creciendo. Un dilema crítico se cernía sobre él. ¿Podría Alejandro ser el arquitecto de un nuevo futuro que armonizara sus ambiciones con el amor? La verdad lo esperaba. La cercanía de Valentina y el niño hizo que Alejandro sintiera como si un imán lo atrajera hacia ellos. Sin embargo, una batalla interna rugía en su mente. Cada paso que daba se sentía como una monumental elección, una encrucijada entre regresar a su vida materialista o abrazar lo desconocido. En su pecho, la indecisión presionaba, haciéndolo cuestionar la validez de lo que consideraba un éxito. Valentina levantó la vista al notar su presencia, y en ese instante, una mezcla de sorpresa y recelo cruzó su rostro. Alejandro se congeló, el eco del mensaje de su director resonando en su mente. Era un recordatorio tangible de los peligros que acechaban su mundo profesional, pero también de las oportunidades emergentes en su vida personal. Como decidir entre dos mundos aparentemente incompatibles. Mientras se acercaba, cada movimiento se tornaba más significativo. Luchaba con una sensación de vulnerabilidad que le resultaba desconcertante. Nunca había considerado el amor como una opción después de Valentina. Pero aquí estaba, sintiendo que su corazón se desbordaba de una energía que creía perdida. «Hola», Valentina logró articular, mientras el niño extendía sus manitas hacia él. Quería verte». Ella arqueó una ceja, como si su mero intento de aproximarse fuera un acto osado. A su lado, el niño parecía reflejar la curiosidad pura que él mismo sentía. Era un recordatorio de la vida que podría haber tenido, de algo que había descuidado en su afán de éxito. Inocente o astuta, la vida lo obligaba a enfrentarse a la realidad que había querido ignorar. «¿Vas a quedarte ahí parado?», respondió Valentina, con un tono que mezclaba humor y reproche. «Estás haciendo que mi hijo se impaciente». La chispa en su voz avivó la determinación de Alejandro.
Tal vez era hora de no solo escuchar su corazón, sino también a la mujer que había estado en su vida y que a partir de ahora parecía tener un papel más emergente. Las palabras que había guardado se enredaban en su garganta, pero un nuevo enfoque empezaba a florecer en su interior. En lugar de temer al juicio o al fracaso, Alejandro deseaba explorar la posibilidad de ser un buen padre, y, tal vez, un compañero. Sin embargo, la presión del entorno le instaba a no perder de vista su empresa. El mensaje de la competencia se cernía sobre él como una nube oscura. Debía actuar, y rápido. La única manera de sostener su rumbo profesional era encontrando el equilibrio que había anhelado tanto, el deseo de construir una vida con Valentina y el niño sin comprometer su legado profesional. Alejandro no podía simplemente dejar que el tiempo pasara. Era el momento de tomar una decisión audaz. Mirando a Valentina, tomó una respiración profunda. Tengo que hablar contigo sobre algo importante, dijo, dejando tras de sí la ambigüedad. Las palabras tenían un peso mayor, no solo hablaba de negocios, sino de su vida. Valentina le devolvió la mirada, intrigada y a la vez cautelosa. En sus ojos, Alejandro vio el murmullos de un pasado compartido y un futuro incierto. Mientras comenzaban a conversar, un nuevo mensaje vibró en su bolsillo. La voz del director lo había vuelto a asediar, y de repente, sintió la urgencia punzante de responder al deber. Pero algo había cambiado en él, y la tensión por decidir lo que era importante se manifestaba con claridad. No podía rendirse ahora, no mientras la oportunidad de ser el hombre que realmente quería ser brillaba frente a él. Valentina miró hacia el niño, y entonces Alejandro supo que la conversación que estaba a punto de tener podría marcar un punto de inflexión en su vida. El poder de sus elecciones convergía en este instante, pero, al abrir la boca para dar el siguiente paso, un canto de sirena en su teléfono lo interrumpió inesperadamente. ¿Qué tienes que decírmelo?, preguntó Valentina, con el aire de quien deseaba saber más, aunque el desafío se vislumbraba en su mirada. Él cerró los ojos un momento, luchando con la urgencia de atender su negocio y la expectativa que significaba para él abrir su corazón. Era posible que todo se desmoronara antes de que realmente comenzara. Al mirar hacia el futuro, se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Esa conversación podría cambiar su realidad, y esa carga de decisiones aplastaba su espíritu, dándole más intensidad a la pregunta latente sobre su anhelo por el amor y su ambición empresarial. Un nuevo giro estaba a punto de ocurrir, y estaba en la cuerda floja, oscilando entre sus sueños y pesadillas. ¿Podría la vida ofrecerle una segunda oportunidad, y a qué precio? Al afrontar a Valentina, entendió que salir de su zona de confort era el verdadero desafío que tenía que vencer. Los latidos del corazón de Alejandro resonaban en sus oídos mientras se debatía entre dos mundos que parecían irreconciliables. La vibración del teléfono en su bolsillo era un recordatorio del reto que tenía ante sí, un mensaje urgente que requería su atención inmediata. Sin embargo, por primera vez, sentir la presión de lo que podría significar era casi liberador. Se dio cuenta de que el miedo a perderlo todo había empezado a ser menos intenso que el deseo de ganar algo nuevo y significativo. Lo siento, es mi director, dijo, con una mezcla de pesar y desafío en su voz. Valentina lo observaba con una mirada que proyectaba comprensión y un matiz de frustración. Él podía leer su expresión, sabía que ella también enfrentaba su propio conflicto interno. A pesar de su resentimiento pasado, había una chispa de esperanza que brillaba en sus ojos. Alejandro se dio cuenta de que no era solo su futuro lo que estaba en juego, sino también el de Valentina y el niño. Tomó una decisión que le pareció trascendental. Cerrar los ojos un momento, Alejandro respiró hondo. Ahora, más que nunca, necesitaba ser auténtico. Quiero que sepas que estoy aquí por una razón. No solo quiero hablar de negocios, sino de nosotros, de lo que pudo ser, confesó, deseando abrirse completamente. La verdad era que había escondido sus sentimientos por años, inmerso en un mundo que lo había deshumanizado. Valentina lo miró fijamente, como si cada palabra que decía era un ladrillo que levantaba un puente entre sus vidas. Sin embargo, la urgencia profesional seguía arremetiendo en su mente. ¿Podría priorizar verdaderamente la conexión humana sobre las expectativas del éxito empresarial? Era una pregunta que lo cogió desprevenido, y de pronto, todo lo que había construido comenzaba a tambalearse. El niño, ajeno a la tensión, logró que sus miradas se despejaran. Los ojos del pequeño, llenos de curiosidad, pusieron de manifiesto un brazo de posibilidades que Alejandro nunca había imaginado explorar.
La inocencia del niño representaba una vida que parecía muy alejada del emporio corporativo que había creado. Era un guiño de lo que podría significar ser un padre, una figura que no solo existía para proveer, sino para guiar y amar. Necesito que sea claro, Alejandro. La voz de Valentina lo sacó de sus pensamientos. Ella le hizo frente, y él sintió el peso de su decisión por primera vez. Deseo ser parte de su vida, de ambos. Pero antes de seguir, debo tomar una decisión sobre mi trabajo. Sé que he estado ausente, corriendo detrás de números y logros que no me llenan. Mientras hablaba, su determinación crecía. La visión de un futuro pleno lo empujaba hacia adelante, más allá del alcance de un miserable acierto financiero. Era el momento crucial de confrontar lo que había estado ignorando tanto tiempo. ¿Realmente tenía el valor de arriesgarlo todo por algo que ni siquiera sabía si le traería felicidad? La idea de renunciar a una carrera próspera para abrazar lo desconocido y quizás fallar era, sin duda, aterradora. Pero el miedo ahora palidecía ante el anhelo de conexión y amor. Valentina lo observaba en silencio, dejando que sus palabras resonaran en el aire. Sus ojos destacaban una soledad compartida, un entendimiento implícito del dolor y la lucha que ambos habían enfrentado. Pero justo cuando estaba a punto de proseguir, otro mensaje interrumpió el momento. Esta vez, la urgencia era clara: tienes que tomar decisiones. No hay lugar para la indecisión en el mundo en que vives. Alejandro sintió que la vida lo empujaba hacia un precipicio. No estoy dispuesto a perderme esto, Valentina. Quiero realmente intentarlo, pero necesito tu apoyo. Dejó caer la bomba, su voz resonando con una firmeza que desafió su propio temor, consciente de que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Los ojos de Valentina se entrecerraron, y Alejandro supo que desatar lo que había mantenido reprimido podría tener consecuencias. ¿Y si ella le daba la espalda? ¿O si aceptaba, pero con dudas? Un silencio lleno de tensión se instaló entre ellos, y Alejandro comprendió que el diálogo no solo era una negociación entre aspiraciones, sino un verdadero acto de vulnerabilidad. Esa entrega, esa autenticidad, era una elección monumental. En ese instante, la pregunta no era acerca de su éxito financiero, sino de su valía personal y emocional. Con un nudo en el estómago, Alejandro sostuvo su mirada, preparado para cualquier respuesta que ella pudiera tener, consciente de que esta era la prueba de su valor. El momento había llegado, el momento de la verdad. La mirada de Valentina se tornó distante por un segundo, como si se sumergiera en sus propios pensamientos, y Alejandro sintió que cada segundo que pasaba se transformaba en un vacío creciente. ¿Se había arriesgado demasiado? Su corazón latía con fuerza, creando un eco en su pecho que retumbaba con la pregunta de si su decisión era la correcta. Necesito tiempo, respondió Valentina, sus ojos revelando una batalla interna. Alejandro sintió cómo esa respuesta impactaba en él, como un golpe físico. La inseguridad lo atravesó como un rayo. Pero, en la profundidad de su ser, comprendía la verdad detrás de aquellas palabras. El tiempo lo había convertido en un extraño para ella. Había estado ausente demasiado tiempo, había priorizado su carrera a expensas de lo que realmente importaba. Entiendo, logró decir, aunque su voz sonó más tenue de lo que pretendía. Mientras la tensión se prolongaba, su mente comenzó a divagar hacia el futuro que podría construir al lado de Valentina y el niño. Ese futuro ahora era tangible, pero también fugaz. Podía sentir cómo la red de su ambición comenzaba a deshilacharse, y la idea de renunciar a su puesto en la empresa se volvía una opción cada vez más viable. Era un viaje hacia lo desconocido, uno que nunca había considerado realmente. Se obligó a recordar las veces en que había logrado sobrepasar desafíos en su carrera. Nunca había rehuido el riesgo antes, pero su vida empresarial se basaba en números, proyecciones y estadísticas, y aquí estaba ahora, enfrentándose a un dilema emocional que no podía cuantificar. ¿Qué pasa si no eres capaz de hacerlo?, se preguntó a sí mismo en un susurro, sumergido en una espiral de dudas. Había construido una vida de éxito, y ahora se sentía como un aprendiz de nuevo. La idea de fallar si decidía abrir su corazón lo aterraba. Entonces, un pequeño movimiento capturó su atención. El niño acariciaba un juguete en la mesa cercana, ajeno a la ansiedad palpable entre sus padres. La ternura de su inocencia fue un bálsamo para su alma agitada. Alejandro se dio cuenta de que el amor que sentía hacia ese niño era genuino, y también era una manifestación de lo que deseaba construir con Valentina. ¿Estás dispuesta a darnos una oportunidad?, preguntó,
sintiendo que esta podría ser su última oportunidad de dar el paso hacia la verdad. Sus palabras se sintieron más como un ruego que como una pregunta. Valentina lo miró, y Alejandro vio cómo sus labios temblaban ligeramente. Aquella era una señal de conflicto, de una lucha interna entre el deseo de proteger su propio corazón y la posibilidad de una nueva vida. Aquello no se trataba solo de él, era una invitación a la vulnerabilidad. No es tan fácil. No puedo prometer que todo será perfecto, dijo, su voz vacilante. No espero que lo sea, respondió, con una firmeza renovada. Solo deseo intentarlo, un paso a la vez. Estoy dispuesto a aprender, a ser un mejor hombre para ti y para él. El silencio se llenó de una carga emocional intensa, como una cuerda tensada al límite. En ese momento, Alejandro entendió que había revelado un anhelo profundo, uno que no se limitaba a las expectativas de los demás. Necesitaba ser un padre, un compañero, y sobre todo, una mejor versión de sí mismo. Valentina finalmente asintió, aunque la incertidumbre seguía visible en su rostro. ¿Era realmente capaz de darle ese apoyo, esa oportunidad que tanto anhelaba? La duda seguía ahí, pero también había un atisbo de esperanza. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de adentrarse en un nuevo territorio de su relación, el teléfono de Alejandro vibró nuevamente en su bolsillo. La pantalla mostraba el nombre de su director, y su estómago se hundió. Esa llamada podría cambiarlo todo. Debo atender esto, dijo, la voz más fría de lo que deseaba. La decisión de su carrera se cernía sobre él, interrumpiendo el momento tierno que estaban compartiendo. Mientras se alejaba para responder, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Estaba realmente listo para ambas vidas? La respuesta no era clara, pero Alejandro sabía que cada día que pasaba contenía el potencial para arrojar luz sobre ese dilema. Era un momento que reflejaba la guerra interna entre dos mundos que tan a menudo habían estado en conflicto. Al responder la llamada, se dio cuenta de que esta decisión no solo definiría su circunstancia profesional, sino también el nuevo destino que estaba forjando con Valentina y el niño. El reto que tenía ante sí era más que profesional, era una evaluación profunda de quién era y quién quería llegar a ser. Las palabras que su director emitió desde la otra línea no solo le recordarían su carrera, sino que, de manera inquietante, podrían influir en la historia que recién comenzaba a escribir junto a Valentina. Alejandro respiró hondo, sintiendo que estaba parado en el borde del abismo. ¿Puede un hombre despojarse de su viejo yo y renunciar a su pasado para abrazar un futuro nuevo? Esa pregunta resonó dentro de él mientras escuchaba las palabras de su director, preparándose para una respuesta que podría cambiarlo todo nuevamente. La voz de su director resonaba en el auricular, pero Alejandro apenas podía concentrarse en las palabras que fluían con una claridad inquietante. Su mente divagaba entre la responsabilidad de su posición y el halo de incertidumbre que rodeaba su nueva relación. ¿Acaso valía la pena sacrificar un futuro próspero por un amor lleno de incertidumbre? ¿Podía realmente encontrar un equilibrio entre lo profesional y lo personal? Alejandro, necesitamos que tomes una decisión pronto. Este es un momento crucial para la compañía, dijo su director, permitiendo que una ola de presión añadiese otro peso a sus hombros. En ese instante, la visión del niño jugando y la imagen de Valentina cruzaron por su mente. Algo en su interior se rebelaba ante la idea de rechazar la nueva vida que estaba comenzando a explorar. Sí, claro, entiendo. Necesito un momento para considerar, respondió, el eco de su propia voz lo sorprendió. ¿Era realmente lo que quería? Prometía cambios, nuevas estrategias en su carrera, pero también le exigía permanecer en la fría esfera corporativa que había dominado su ser durante tanto tiempo. Colgó la llamada y se quedó ahí, parado. Todo lo que había logrado había sido a costa de su vida personal. Los yetés, la presión constante, los almuerzos de trabajo que se alargaban hasta la noche, sacrificios en beneficio de una ambición sin fin. Sin embargo, ahora rechazaba esa imagen. El deseo de una conexión auténtica lo invadía y le resultaba extremadamente aterrador. ¿Cómo explicarle a Valentina que en lugar de estar a su lado, estaba dispuesto a regresar a la fría estructura de la empresa? Pasó un momento tratando de ordenar sus pensamientos. La necesidad de evolucionar se hacía cada vez más evidente. Aquello ya no se trataba de un ascenso en su carrera, sino de un ascenso personal. La idea de ser un mejor hombre era más atractiva que cualquier oferta que su director pudiera hacerle. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo en su vida, pero dependía de las decisiones que tomaría a partir de ahora. Volvió la mirada hacia Valentina, que lo observaba con expectación.
La vulnerabilidad en sus ojos arrojó luz sobre su preocupación por el futuro. No sería un camino fácil, pero sintió una determinación fresca brotar en su pecho. Era momento de dejar atrás su antigua identidad. En la vida, los riesgos no siempre podían medirse en números ni en proyecciones. Valentina, comenzó a decir, pero las palabras se atascaban en su garganta. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y temor, las dudas todavía bailaban en su interior. Alejandro supo que el primer paso hacia un nuevo comienzo no debía ser solo de su parte, necesitaba abrirse de una manera que nunca antes había considerado. La transparencia era crucial. Estoy dispuesto a enfrentarlo todo. A renunciar a mi carrera si es necesario, porque te necesito a ti. No somos irreconciliables. Podemos construir algo nuevo. El impacto de su propia declaración nos sorprendió. La audacia y la sinceridad de sus palabras llenaron el aire con una electricidad vibrante. La distancia emocional que los había separado comenzó a desvanecerse lentamente. Sin embargo, el dilema no era tan simple. El eco de la llamada resonaba en su mente, las expectativas de su carrera aún lo atrapaban, como garras invisibles que no lo dejaban en paz. En el horizonte de su vida profesional, había grandes oportunidades esperándolo. La carrera que había construido representaba algo más que solo éxito, era su identidad. Pero ahora, Valentina era una parte igualmente vital de esa identidad. Lo más difícil es poder equilibrar todo esto, confesó Alejandro, su tono más suave. Lo sé, e imagino que tampoco será fácil para ti. Su mirada se encontró con la de Valentina, y en ese momento entendió que no podía correr de las decisiones que estaba forjando. La vida exigía más que solo opciones, necesitaba autoconocimiento, valor para romper cadenas y la determinación de seguir adelante, sin importar lo incierto que pudiera ser el camino, con cada latido. Alejandro sabía que estaba en el proceso de convertirse en un hombre diferente. Uno que daría prioridad a lo que realmente importaba en su corazón. El siguiente paso estaba cargado de potencial, pero también de miedo y las emociones contrastantes de un nuevo comienzo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un pensamiento inquietante le susurró que todo estaba a punto de cambiar. Mientras observaba a Valentina y al niño, su determinación se afianzó. Si quiero que esto funcione, pensó, debo primero enfrentar mis propios límites. Cuando finalmente se acercó a Valentina, sintió como la presión por decidir comenzaba a disiparse levemente. Pero mientras se preparaba para revelar su nuevo compromiso, otra llamada interrumpió la escena. Esta vez era el nombre de un viejo colega, un hombre que había dejado atrás, pero que ahora prometía volver a entrar en su vida de una manera inesperada. En ese instante, Alejandro supo que pronto se enfrentarían a otra prueba, una que podría redefinir no solo su futuro profesional, sino también su compromiso con Valentina. ¿Estaba realmente dispuesto a luchar por lo que quería, sin perder su esencia en el camino? La respuesta estaba a punto de revelarse, mientras la llamada resonaba con una urgencia que desdibujaba las fronteras de sus decisiones. Alejandro sintió como el pulso se aceleraba mientras su mente zumbaba. La llamada de su viejo colega, León, había llegado en un momento decisivo. Nunca había esperado volver a escuchar de él. León era conocido por sus enfoques innovadores y su ambición casi desmedida. La posibilidad de que su antiguo compañero pudiera ofrecerle un nuevo proyecto era tanto tentadora como peligrosa. Se estaba dando cuenta de que, en su intento por ser sincero con Valentina, aún mantenía un pie dentro de su vida profesional anterior. Perdona, Valentina. Con un gesto de la mano, intentó calmar el torrente de dudas que la rodeaba. Esta llamada es importante, ella sintió, aunque su mirada no dejaba de reflejar una mezcla de inseguridad y preocupación. Alejandro, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres?, dijo, su voz vacilante. Necesito responder. Su tono se endureció mientras levantaba el teléfono de nuevo. León, ¿qué quieres? La voz de León era como un eco de su pasado ambicioso. Hablaron de una nueva inversión, una presentación que podría llevar a la compañía a nuevos horizontes. Las cifras que León compartía parecían prometer riesgos calculados y recompensas extraordinarias. Con cada palabra, la familiaridad del estrés y la emoción se apoderaban nuevamente de él. Sin embargo, en su interior, sabía que había algo más en juego ahora. Alejandro se apartó del grupo, asumiendo que Valentina lo observaba desde lejos, la ansiedad reflejada en su rostro. Mientras escuchaba a León enumerar las oportunidades, se preguntaba qué habría pasado si todas esas posibilidades estuvieran realmente al alcance de su mano.
El camino hacia el éxito siempre había estado regado de sacrificios, pero ahora el costo no solo derivaba de su vida profesional, sino que amenazaba su nuevo lazo con Valentina. Dame un tiempo para pensarlo, respondió finalmente, sintiendo como si le estuvieran opresando con expectativas que no estaba seguro de poder cumplir. Colgó y se pasó la mano por el cabello, sintiendo la presión creciente. Había un dilema profundo en su corazón que no podía ignorar, la responsabilidad de ser un hombre diferente, uno que optaba por lo que realmente valoraba. No solo son cifras, pensó, es mi vida y la de Valentina. Cuando regresó junto a ella, eligió expresar lo que sentía, no escondiéndose detrás de un velo de profesionalismo. Se sentó a su lado y la miró directamente a los ojos. Valentina, ha surgido una oportunidad significativa para mí, dijo, sintiendo la mirada inquisitiva de ella. Pero no quiero que esto se interponga entre nosotros. Estoy tratando de encontrar el equilibrio y no estoy seguro de cómo lograrlo. Su sinceridad resonó en el aire. Valentina se aferró a su mano, la conexión que habían comenzado a forjar parecía apoyarlo, aunque la sombra de la duda aún acechaba. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó ella, su voz suave pero firme. No lo sé. Eso es lo que me aterra. Por un lado, tengo la carrera que he construido y la posibilidad de fortalecerla. Por otro, ¿está mi vida personal incluso en la lista de prioridades? El contraste de su dilema se plantó en medio de ellos como un obstáculo tangible. La incómoda pausa llenó el espacio entre ellos antes de que él continuara. ¿Cómo puedo asegurarme de que no estoy repitiendo los errores del pasado? Valentina lo observó con empatía, su mirada destilaba comprensión. Todo esto se trata de decisiones, Alejandro. Las que tomas ahora definirán quién eres. No puedo elegir por ti, pero no quiero que la presión te haga tomar un camino que no deseas verdaderamente. Sus palabras calaban hondo. En medio del caos de su mente, una idea empezaba a tomar forma, la necesidad de establecer límites, de priorizar lo que realmente resonaba con su esencia. La voz de León era tentadora, pero ¿a qué costo? Sin embargo, una sombra surgía en su interior, reconociendo que al lidiar con las oportunidades también enfrentaba sus propios temores de fracasar en ser el hombre que Valentina merecía. No podía dejar que el miedo dictara sus decisiones. Con un sentimiento renovado de determinación, se volvió hacia Valentina. Voy a considerar todo esto, de verdad. Pero necesito tu apoyo. Ella sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. Justo cuando Alejandro pensaba que podría ser el momento de consolidar su apoyo, el silencio fue interrumpido nuevamente por su teléfono. Un mensaje. La realidad golpeando como un viento helado. Era una foto. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre ellos de nuevo. El desafío de un nuevo estatus y la posibilidad de un pasado que regresa lo esperaba al otro lado de la pantalla. Mientras sus pulsaciones regresaban al caos, se preguntó, ¿sería posible manejar su vida amorosa y profesional sin que todo se desmoronara de nuevo? Sin saberlo, el sendero que había elegido empezaba a transformarse en un camino más intrincado de lo que había previsto. Alejandro respiró hondo antes de deslizar el dedo por la pantalla de su teléfono. La imagen que se mostraba era una foto de León, sonriendo junto a una mujer y un bebé que no reconocía. La leyenda era clara: cuando el pasado regresa a la memoria, familia. La angustia se instaló en su pecho. León siempre había sido un maestro del circo emocional, y ahora sentía que la balanza entre su presente y ex era más delicada que nunca. El nudo en su estómago creció. La vida de León parecía transitar con facilidad mientras él se debatía entre dos mundos, uno que había dejado atrás y otro que intentaba construir. El contraste era abrumador. En un instante, Alejandro sintió que su vida personal se tambaleaba justo al borde de un precipicio. Aunque él había jurado no permitírselo nuevamente, él quería ser el hombre que Valentina había auspiciado, el que se había liberado de los grilletes de su pasado. Sin embargo, la imagen lo confrontaba con un recordatorio de su antigua vida. ¿Podría mantener la promesa de ser una persona nueva, o su historia estaba irreversiblemente ligada a la de León? Demoledor, no, murmuró Valentina, rompiendo el silencio que rodeaba a Alejandro. La luz de su empatía iluminó su expresión, y él se dio cuenta de que estaba expuesto. Me hace cuestionar si realmente sé lo que quiero. El reflejo de su dilema resonó en su voz, y la vulnerabilidad que alguna vez había considerado una debilidad ahora se sentía como una parte esencial de su transformación. Valentina se inclinó hacia él, mostrando una determinación que contrarrestaba su propia confusión.
Lo que te define es la decisión que tomes de aquí en adelante. Tienes la oportunidad de reescribir tu narrativa. Observó cómo su apoyo incondicional empezaba a desbloquear partes de su mente que había mantenido cerradas. La idea de reescribir su historia se convirtió en un mantra silencioso, un impulso que empezaba a tomar forma. Creo que debo enfrentar a León. La declaración salió más fuerte de lo que había previsto, surgiendo desde un lugar de resolución. Había pasado demasiado tiempo huyendo de los ecos de su pasado. Si quiero cerrar este capítulo, debo hablar con él. La mirada de Valentina oscureció un poco, la preocupación renovada litigando con la confianza que había depositado en él. ¿Y si eso significa abrir viejas heridas? Eso era precisamente lo que temía, revivir el caos de una historia en la que se había sentido atrapado. Pero el fuego en su interior se avivaba. Había una lección que había olvidado: la valentía no radica en evitar la confrontación, sino en enfrentar el dolor con la certeza de encontrar claridad. Con cada palabra que le decía a Valentina, el viejo Alejandro se desvanecía. En su lugar, surgía un nuevo ser decidido a abrirse paso a través de sus temores. La conversación con León no solo era una necesidad profesional, era hacer las paces con su pasado para abrazar su futuro. Necesito ver a León, a solas. Sin embargo, había una inquietud en su voz. Las imágenes del pasado seguían rondando su mente. ¿De qué manera la conversación podría afectar la visión que Valentina tuviera de él? No quiero que esto interfiera con nosotros. La advertencia había brotado involuntariamente de sus labios antes de poder considerarla. La incertidumbre era palpable y cada latido suyo resuena con la inseguridad de en lo que estaba por entrar. Valentina lo miró, la sinceridad de su gesto golpeó de nuevo contra sus muros internos. Solo haz lo que sientas que es correcto. Estoy contigo, Alejandro. El peso de sus palabras lo ancló en el momento, pero a medida que su determinación asentaba, también lo hacía el miedo a perderlo todo. La vida con Valentina era frágil, y no sabía cuán profundo podría ir el impacto de su decisión. Con un plan recién formado en mente, Alejandro levantó su teléfono y presionó el botón de llamada. El tono demarcado sonaba como el eco de un antiguo tambor. Dos mundos convergiendo, su corazón batalla entre el deseo de cambio y la levedad del pasado. La voz familiar de León sonó al otro lado. Alejandro, ha pasado tiempo. ¿Qué tal? Detectó un trasfondo de arrogancia y despreocupación que lo hizo cuestionar aún más lo que estaba a punto de enfrentar. La certeza de que el pasado tenía el poder de definir al futuro lo sacudió. ¿Sería esta la ocasión que realmente definiría quién era? ¿O era el momento en que todo lo que había logrado se desmoronaría en sus manos? Mientras Dava seguía navegando entre sus emociones, Alejandro comprendía que el diálogo que estaba por tener no solo marcaría el presente, sino que podría ser el camino hacia la vida que realmente deseaba vivir. La respuesta que encontraría en esta conversación podría cambiar todo, y una inquietante pregunta lo acechaba: ¿sería capaz de abrazar esa transformación? Los días se alargaron mientras Alejandro se preparaba mentalmente para la reunión. La tensión crecía, como un resorte tenso dispuesto a estallar. Cada interacción, cada palabra que compartía con Valentina adquiría un nuevo significado. Ella era su ancla, el reflejo de una vida que comenzaba a desdibujarse bajo la sombra de su pasado. Aunque la conversación era inminente, Alejandro no podía dejar de preguntarse: ¿sería suficiente? Finalmente, el día llegó. Se sentó en un café que solía visitar con León. Este lugar, repleto de recuerdos, lo empujaba hacia una nostalgia que prefería dejar atrás. Un aroma a café recién hecho llenaba el aire, pero su mente estaba ocupada, atrapada entre la emoción y la ansiedad. La atmósfera estaba cargada. Cuando León apareció, su presencia fue como un rayo que interrumpió la calma falsa que había logrado construir. Alejandro, exclamó León con la sonrisa melódica que solía encantar a muchos. Qué bueno verte. El acento de León era el mismo de siempre, pero había un matiz diferente en su voz, una arrogancia que le recordaba el antiguo mundo al que pertenecía. Alejandro tragó saliva, lo saludó y se dispuso a hablar directamente. Necesito que hablemos. Sus palabras, decididas, cortaron el aire tenso entre ellos. Sobre el pasado, León frunció el ceño, como si estuviera procesando lo inesperado. Alejandro notó una chispa de sorpresa en sus ojos, una indicación de que quizás había subestimado su determinación. La conversación se adentró en un territorio resbaladizo, cada pregunta,
cada respuesta, era una prueba de su crecimiento personal. Siempre ha sido difícil para ti dejar ir las cosas, ¿no?, dijo León con una seguridad que lo irritaba. No lo veo de esa forma. La indignación surgió en Alejandro, avivando su resolución. Me estoy alejando del pasado, y eso incluye a ti. León se echó a reír, un sonido burlón que atravesó la sala. Alejandro sintió cómo se hinchaba una nube de inseguridad en su pecho, pero luchó contra ella. Si había un momento para reafirmar quién era, era ahora. No dudo que estés intentando cambiar, Alejandro, pero dudas de ti mismo. ¿Acaso crees que un par de buenas decisiones pueden borrar años de historias compartidas? Los ojos de León reflejaban desafío, su voz era un eco de lo que una vez lo atrapó. No se trata de borrar nada, sino de hacerlo diferente. Alejandro respiró profundo. He aprendido a rodearme de lo que realmente quiero y lo que no, y tú, León, ya no eres parte de esa historia. La conversación avanzó mientras Alejandro se fortalecía ante los constantes intentos de León por intimidarlo. Adquirió un aire de aplomo que no sabía que poseía. Cada frase convertía sus inseguridades en herramientas que moldeaban su nueva vida, vislumbraba un futuro donde la dependencia emocional ya no existía. Finalmente, León, aparentemente herido en su orgullo, se detuvo. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? No puedes simplemente quitarme de tu vida como si fuera un mal recuerdo. Alejandro sintió un estremecimiento, sus palabras lo transportaron a momentos de vulnerabilidad y falta de control. Sin embargo, esta vez, estaba decidido. Es precisamente lo que necesito. Sus ojos se estrecharon mientras se mantenía firme. Quiero avanzar y eso implica dejar atrás nuestras viejas dinámicas. Los silencios que siguieron fueron igualmente pesados y reveladores. Alejandro se dio cuenta de que no solo luchaba con León, sino con las sombras que había dejado atrás. Este era su campo de batalla, y no estaba dispuesto a claudicar. Al final de la conversación, después de múltiples giros y emociones intensas, Alejandro sintió que, por primera vez, lo que había dicho había sido escuchado. Pero a su vez, la inquietante pregunta resonaba en su mente. ¿Se trataba esto solo de un cierre con León, o estaba abriendo una puerta hacia un cambio personal más profundo y desconocido? Mientras caminaba hacia el coche, sintió el peso del pasado irónica y dolorosamente resistiéndose a desaparecer. No era el final, sino el inicio de un nuevo ciclo. Se percató de que aunque la confrontación había sido imprescindible, el verdadero reto aún estaba por llegar. Debería enfrentarse a sí mismo y a los temores aún escondidos en su interior. La transformación no tendría lugar de la noche a la mañana, pero era hora de tomar acciones concretas para que su evolución se materializara. Cuando encendió el motor del auto y el sonido rugió a su alrededor, en su mente circulaba una frase casi mantra, un recordatorio del camino que había decidido emprender. Los verdaderos cambios inician cuando enfrentamos nuestros mayores temores. Una incertidumbre latente se enroscaba en su pecho, y a medida que solventaba la distancia hacia su nuevo hogar, una verdad lo impresionó: la mejor versión de mí mismo estaba aún por descubrirse. Mientras el motor del auto rugía y las luces de la ciudad destellaban a su alrededor, una revelación lo asaltó: era el momento de confrontar no solo a León, sino también el juicio que había hecho sobre sí mismo. ¿Cómo podía seguir adelante si no se permitía ser verdaderamente él? Y así, la bruma del futuro se abría como una senda oscura, a la espera de ser iluminada. Alejandro sintió que su vida se había transformado en un laberinto de decisiones que, muchas veces, parecían críticas. Pero el acto de confrontar a León había representado un avance insospechado hacia su emancipación emocional. Durante el camino de regreso a casa, se permitió reflexionar. Había hablado con claridad y firmeza, y esa sinceridad resonaba en él como un triunfo personal. No se trataba únicamente de romper lazos con su pasado, era un acto de liberación que le permitía afirmarse en quien deseaba ser. Finalmente, llegó a su hogar. Al abrir la puerta, se encontró en un espacio que había estado lleno de recuerdos de soledad y desasosiego. Sin embargo, en ese momento, percibió algo diferente: el potencial de transformación que había comenzado a gestarse en su interior. Alejandro ya no deseaba un retorno a la soledad del éxito material. Empezó a entender que la verdadera riqueza no proviene de las cifras en su cuenta bancaria, sino de las conexiones humanas y del amor que uno puede construir y cultivar. Valentina, quien había reaccionado con desapego cuando necesitaba un tiempo para decidir su futuro, llegó a ser una figura central en su vida. Alejandro se sintió impulsado a contactarla,
deseando contarle sobre su conversación con León. No solo quería compartir su experiencia, sino facilitar un nuevo diálogo donde su relación pudiera fluir en un aire de oportunidades. Quería que pudiera confiar en él, en su deseo de ser no solo un buen padre, sino también un compañero dispuesto a construir desde la honestidad y el apoyo mutuo. Se dispuso a llamarla y, de inmediato, Valentina respondió. Sus voces comenzaron a entrelazarse, cada palabra tejía una red más fuerte entre ellos. Él compartió sus sentimientos, su deseo de un futuro común, donde se podía trabajar simultáneamente en su vida personal y en lo profesional, sin el yugo de antiguos fracasos que lo habían abarrotado. Con cada palabra, Alejandro se sentía más ligero. La carga que había llevado durante tanto tiempo se disipaba al compartir su propio viaje de autodescubrimiento. La voz de Valentina refleja una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, lo que le animó aún más. Ella le expresó cómo también había estado lidiando con sus propios temores respecto a su futuro como madre y pareja. Nacía de este diálogo un sentido de colaboración, con una visión compartida de los días por venir. Con el tiempo, lograron articular un plan a seguir. Alejandro, decidido a no dejar que las circunstancias lo definieran, se comprometió a encontrar un equilibrio, a priorizar su vida personal al igual que su carrera. En ese instante, la imagen del niño, que había sido un símbolo de sus inseguridades, ahora se transformaba en un símbolo de un vínculo renovado. Un hijo que podía aprender a ver crecer desde la honestidad y la valentía. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Alejandro recibió un mensaje de la gerencia. Su decisión de mantener a León en la distancia resultó ser un paso en la dirección correcta. Su antiguo colega había retrocedido, aún temeroso de perder su posición sin la influencia de Alejandro. Él se dio cuenta de que su estabilidad profesional ahora se cimentaba, no en el temor de perder una vida que lo había empeñado, sino en la libertad de ser auténtico. Al finalizar la noche, mientras miraba por la ventana y observaba las luces que titilaban a su alrededor, sintió una profunda satisfacción. Había logrado lo que alguna vez pareció inalcanzable, un equilibrio entre el amor y la ambición. Se permitió soñar con un futuro donde no solo sería un hombre de éxito, sino también un padre presente y un amante sincero. La vida le había dado una brújula emocional y, aunque aún quedaban caminos por recorrer, Alejandro sabía que tenía el valor necesario para enfrentarlos. El futuro se extendía ante él no como un desafío, sino como una promesa de realización y conexión auténtica con Valentina y su hijo. Desde ese día, Alejandro vivió con confianza. Se levantaba cada mañana con deseos renovados. De ser el hombre que había comenzado a vislumbrar, uno que no se conformaría con el éxito económico a expensas de sus relaciones. Teniendo en cuenta sus logros pasados, supo que su nueva vida sería una fusión de lo mejor de ambos mundos. Mientras tanto, el eco de los latidos de su corazón resonaba con cada paso hacia un nuevo día, uno que significaba una nueva historia por escribir, con Valentina y su bebé en el centro de todo. Así, comenzó el verdadero viaje de Alejandro, uno que celebraba la vida, la familia y, sobre todo, el amor. No esperen ni un segundo más para compartir su apoyo. Este es el momento de mostrarlo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que hemos preparado para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacienda que se enteren más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. ¿Qué les ha dejado este relato? Y finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos resonar esta historia de transformación juntos.